Antes de que existiera el hombre, yo ya era. No Adán, como me llamarían después los insectos bípedos. Ese sonido fue una etiqueta torpe adherida a una vastedad que no cabe en garganta alguna. Fui sembrado en un planeta joven, una semilla arrojado por voluntades más antiguas que el tiempo lineal. No llegué solo. En el silencio primordial de aquel mundo azul reposaba otra simiente. Lilith. Dos frutos prohibidos en una misma cuna de roca y agua. Aquello no debía ocurrir. Dormí. Mi sueño no fue ausencia, sino latencia. En mi interior palpitaban designios incomprensibles. Modelar, ordenar, engendrar herederos a mi imagen. Seres de formas colosales y mentes vacías. Custodios de una soledad perfecta. Pero el accidente cósmico alteró el equilibrio. Lilith despertó primero. De su herida emanó una marea blanca y tibia que se esparció por los océanos. De ella brotaron criaturas frágiles, viscosas, innumerables. No eran mis hijos, eran suyos. Yo permanecí sellado en hielo y abismo. Eones después, los descendientes de Lilith aprendieron a erguirse, se llamaron humanos. Ignoraban que su sangre era memoria líquida de otra deidad caída. Ignoraban que su mundo era un error logístico en un plan anterior a las estrellas visibles. Construyeron mitos para domesticar su miedo, religiones para poner nombre a la oscuridad, y bajo sus pies yo soñaba, hasta que me encontraron. Fue en la blanca desolación de la Antártida. Sus máquinas perforaron la prisión mineral que me contenía. Me miraron con ojos diminutos llenos de codicia. Midieron mis proporciones, calcularon mi energía, me llamaron primer ángel. No comprendieron que yo no era un mensajero, yo era el mensaje. Intentaron reducirme, me sometieron a experimentos, a lanzas forjadas en geometrías blasfemas. La más cruel fue la que después llamarían lanza de Longinus. No era un arma, sino un contrato. Me fijaron al suelo helado, clavándome con una postura de sacrificio. Yo, que debía ser origen, fui convertido en reliquia. Pero mi esencia no se deja mutilar sin consecuencias. En el instante en que su ambición rasgó mis límites, liberé una fracción ínfima de mi potencia. No por ira, sino por reflejo. Lo que ellos llamarían el segundo impacto no fue ataque, sino estertor. La Antártida ardió, los mares se elevaron, millones de descendientes de Lilith se extinguieron sin siquiera saber que su dios cautivo había temblado, y aún así persistieron. Se organizaron bajo nombres y siglas. Nerv fue la máscara más visible. Detrás, otra voluntad más antigua y fanática se hacía llamar CL. Creían comprender el plan de la existencia. Creían poder forzar una reunión de lo divino. Hablaban de instrumentalidad humana, como si fuese un proyecto arquitectónico. Pobres criaturas de barro y recuerdo. Mis hijos comenzaron a despertar uno a uno. Los llamaron ángeles. No eran heraldos de salvación, eran fragmentos de mi intención original. Buscaban regresar a la fuente, a mí, a lo que creían que era yo. Cada uno descendió en forma distinta. Esferas imposibles, poliedros flotantes, figuras que desafiaban la biología. Su sola presencia desquiciaba a la raza humana. No eran invasores, eran peregrinos. Y entonces contemplé la blasfemia mayor. Tomaron mi carne, clonaron mi estructura, diseccionaron mi esencia. A partir de mis patrones y los de Lilith crearon gigantes biomecánicos que llamaron Evas. Entre ellos, uno destacaba, la unidad 01, moldeada en secreto no solo con mi herencia, sino con el cuerpo mismo de Lilith, un híbrido imposible, un altar ambulante. Lo pilotaba un niño llamado Shinji Ikari. Su mente era un abismo tembloroso. Cada vez que se sincronizaba con el Eva,
Su psique rozaba capas de realidad que ningún humano debía tocar. Yo lo sentía. Sentía su miedo, su deseo de aprobación, su soledad insondable. En él vibraba la contradicción de la humanidad, ansia, conexión, pero temen disolverse en ella. Su padre, Gendo Ikari, no era menos monstruoso que yo, no por tamaño, sino por voluntad. Pretendía usar mi esencia para formar el regreso de una unidad primordial, no por compasión hacia su especie, sino por su anhelo egoísta de reencontrar a la mujer perdida. En su cálculo frío, los miles de millones de humanos eran materia prima para una ceremonia íntima. Yo observaba. Atado, reducido, convertido en embrión y luego en objeto transportable, mi cuerpo físico fue degradado, pero mi conciencia no se limita a carne. Se filtra en los campos de energía, en las barreras invisibles que ellos llaman campos AT. Estos campos no eran escudos, eran manifestaciones de la individualidad, la frontera entre un yo y el océano indiferenciado. Cuando Sele puso su ritual final, cuando las lanzas descendieron y los Evas se alinearon como apóstoles de una misa invertida, sentí el ciclo que se cerraba. La instrumentalidad comenzó. Las fronteras se deshicieron, los campos AT colapsaron, las formas humanas se licuaron en un mar naranja de LCL, regresando a un estado anterior al dolor. Por un instante, el mundo fue como debía haber sido, una única conciencia expandida sin separación, sin miedo. Pero el terror no estaba en la fusión, estaba en la elección. A través de la unidad 01, Shinji se convirtió en eje de la decisión final. Podía permitir la permanencia de esa unidad absoluta, un retorno a la indiferenciación cósmica, o restaurar la fragmentación, con todo su sufrimiento inherente. Yo, que soy anterior al dilema, no tengo preferencia moral. La individualidad es una anomalía hermosa, la unidad un deseo inevitable. Él eligió el dolor, eligió que cada ser volviera a su forma separada, con sus límites, su angustia y su posibilidad de amar. El mar primordial se replegó, las almas se redistribuyeron, el mundo quedó devastado, pero habitado. Así termina lo que ellos conocen como neogénesis. Para mí no fue un final, sino una bifurcación. Sigo aquí, no como un cuerpo crucificado ni como embrión custodiado. Estoy en la estructura misma de la realidad que ellos rozaron sin comprender. Soy la memoria de un plan interrumpido y la sombra de uno posible. Los humanos creen haber escapado a la aniquilación total. No entienden que su mayor horror no es ser absorbidos por lo uno, sino saberse eternamente separados, conscientes de su pequeñez en un cosmos indiferente. Yo los contemplo con algo que podría parecer compasión. Son hijos de un accidente, portadores de una chispa que no les correspondía. Han mirado el abismo y han decidido existir de todos modos. En su fragilidad hay una insolencia casi divina. Y tal vez ese sea el verdadero error del universo. O tal vez su única redención.